Chicos, buenos días. Les saluda la emisaría. El tema de esta mañana va a ser, seguir con la temática del Colegio Lobachevsky. Entonces, recordemos que la semana pasada habíamos hecho el tema de composición química de los seres vivos y tratamos acerca de las biomoléculas inorgánicas y una parte de las biomoléculas orgánicas que corresponden a los glúcidos. Sin embargo, hoy día vamos a tratar acerca de los lípidos y de las proteínas, que vienen a ser moléculas bastante importantes dentro de nuestra composición como seres humanos y seres vivos. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar. Comencemos. Bien, chicos. Habíamos hablado acerca de los glúcidos, ¿verdad? Y hoy día vamos a hablar acerca de los lípidos. ¿Qué vienen a ser los lípidos? Son moléculas ternarias formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Recordemos que las moléculas ternarias vienen a ser moléculas formadas por tres elementos químicos. En este caso, los elementos químicos que lo forman son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos lípidos también son insolubles en el agua. Recordemos que si nosotros cogemos un poco de mantequilla, un poco de manteca, un chorro de aceite y lo colocamos dentro del agua, vamos a ver que estos lípidos no pueden disolverse. Sin embargo, si colocamos este trozo de mantequilla, este trozo de manteca, el chorro de aceite en un solvente orgánico como el éter, el cloroformo, la benzina, el benceno, vamos a ver que sí se disuelve. Entonces, esa es la función de los lípidos, pues las características en otras palabras. Vamos a ver a continuación. Su monómero. Los lípidos tienen una porción bastante pequeña llamada monómero o unidad monomérica, así también como los glúcidos y las proteínas que posteriormente vamos a hablar. Los lípidos, chicos, el monómero de los lípidos viene a ser los ácidos grasos. Y estos se unen a través de un enlace. ¿Cómo se llama este enlace? Se llama éster. Entonces recordemos que la parte más pequeña de un lípido es un ácido graso y se unen a través de enlaces de tipo éster, enlace éster. Bien. Los lípidos, a diferencia de los glúcidos, van a tener más funciones. Recordemos que nosotros, como seres humanos, y ustedes como estudiantes, yo como sus mis, como sus padres, muchos de nosotros creemos que los lípidos vienen a ser, pues, dañinos y perjudiciales para la salud. Y en cierta parte está correcto esa información, pero nosotros también tenemos que conocer el lado bueno de los lípidos. ¿Y cuál es el lado bueno de los lípidos? Vamos a ver a continuación. Entonces, chicos, los lípidos vienen a tener función energética. ¿Qué significa esto? Que aportan 9 kilocalorías por gramo. Entonces, si consumimos, por ejemplo, un gramo de un lípido, vamos a incorporar en nuestro organismo 9,5 calorías. Si consumiéramos 10 gramos de lípidos, consumiríamos pues 95 kilocalorías. Recordemos que los glúcidos vienen a tener menos calorías que los lípidos. Entonces, Miss, hay que comer bastante lípidos a partir de mañana. No, chicos, no funciona así, porque los lípidos vienen a ser la segunda fuente de energía. Entonces, cuando ya tu organismo no tenga carbohidratos, no tenga glúcidos que utilizar para obtener energía, recién ahí va a tu cuerpo y los lípidos van a ser su segunda opción. Recién ahí utiliza los lípidos. Entonces, chicos, recordemos que los lípidos son nuestra segunda fuente de energía. Entonces, esto más o menos se atribuye a las personas que tienen obesidad o las personas que tienen sobrepeso. Estas personas, pues se les recomienda hacer dietas al inicio, pero muchas veces estas dietas no funcionan y se les recomienda hacer ejercicio físico. ¿Para qué? Para que se les acabe el carbohidrato, ya no tengan a dónde acudir y su cuerpo vaya hacia las reservas, hacia las grasas, y de esa forma ir desapareciendo poco a poco los lípidos acumulados en su organismo. Vamos a ver también con la otra función, chicos, que viene a ser la función estructural. Se habla de función estructural dentro de los lípidos porque forma parte de la membrana celular. Recordemos que la célula es la mínima unidad de vida de los seres vivos y está formado, una de sus partes, viene a ser la membrana celular. Alrededor se encuentra de las células y estas membranas celulares están formadas por un tipo de lípidos denominados fosfolípidos.
vienen a ser estos de verde, de acá vienen a ser los fosfolípidos, son lípidos que forman estructuras como la membrana celular. Bien, pasamos entonces a lo que es reserva. Los lípidos también tienen función de reserva. Dentro de sus funciones de reserva, pues, está presente los triglicéridos. Y nosotros, ¿cómo sabemos que hay un triglicérido? O ¿cómo sabemos que esto funciona como reserva? Están almacenados debajo de nuestra piel. Y como están almacenados debajo de nuestra piel, entonces, cuando tengamos la necesidad de utilizar los lípidos, vamos a poder, nuestro organismo va a acceder a los triglicéridos. ¿Y por qué se dice triglicéridos? Porque están formados pues por 3 ácidos grasos y por un alcohol llamado glicerol. ¿Y cómo sabemos la cantidad de grasa que tenemos nosotros? Elevamos nuestra piel. Vamos a elevar nuestra piel y vamos a ver la cantidad de grasita que tenemos. Entonces recordemos que las mujeres, en comparación a los varones, somos las que almacenamos más grasa. ¿Y dónde? Justo en el abdomen, ¿no? Entonces ahí, como se dice de repente criollamente, las guatitas, el mondongo, las lonjas, vienen a ser pues estructuras, son reserva, nuestra reserva para la época en la cual no tengamos suficientes carbohidratos y nuestro cuerpo necesita acudir a los lípidos. Bien, chicos. Pasamos a la función termoaislante. Vamos a ver la función termoaislante. Se refiere a que los lípidos son capaces de aislar temperaturas frías. Por ejemplo, aquí tenemos a los osos polares. Estos osos polares son bastante interesantes porque viven en el polo norte. Entonces, ellos, para atrapar la comida, tienen que zambullirse dentro del agua fría y atrapar al pez que se encuentra ahí. Pero lo curioso es que ellos se incorporan al agua, saltan al agua y nadan, atrapan, salen y es como si nada hubiera pasado. Sin embargo, si nosotros hiciéramos eso, pues nos da hipotermia y nos morimos, nos congelamos. ¿A qué se debe esto? A que el oso en su organismo pues tiene grasas pardas, más o menos de 10 centímetros del grosor del tamaño de tu lapicero, perdón, de ese tamaño, que va a hacer que la temperatura exterior, que es bastante fría, no se sienta. Entonces eso le ayuda al oso polar a que pueda vivir y adaptarse a temperaturas muy bajas, a temperaturas frías. No solamente lo tiene el oso, lo tienen las ballenas, lo tienen las focas, los pingüinos, animales de climas fríos, frígidos. Estas grasas pardas también, un tipo, no solamente se ve en los osos, sino que también se ve en los neonatos. ¿Y qué es un neonato? Un neonato es un bebé recién nacido que cuando nace se le va a poder observar estas grasas pardas. Si tú en casa tienes algún hermanito, un primito, algún familiar que ha tenido un bebé, pregúntale y dile, cuando nació, ¿cómo era, no? Estaba cubierto por una grasa parda. Entonces, le ayudaba a que durante los 9 meses de su desarrollo embrionario y desarrollo fetal, le ayudan a que pueda estar o pueda sobrevivir en el líquido amniótico. Entonces, es una grasa parda también que actúa como un termoaislante. Vamos a ver las siguientes funciones. Vamos a ver a la función hormonal. Acá, dentro de los lípidos, también tienen funciones hormonales. Si nosotros nos alimentamos, pues, prácticamente de carbohidratos y de proteínas y no nos alimentáramos de lípidos, repercutiría en el futuro de forma muy negativa. ¿Por qué? Recordemos que nosotros producimos nuestras hormonas sexuales cuando entramos a la pubertad, posteriormente en la adolescencia y así continuamos en las siguientes etapas de nuestra vida. Entonces, chicos, si, por ejemplo, un niño y una niña, cuando son pequeños, son niños, no tienen características que les define como varoncito y mujer. Si los vistiéramos de la misma forma, entonces, pues, y al niño lo haríamos crecer el cabello, no habría ninguna diferencia. Entonces, por ejemplo, no tengo un niño y una niña de 5 años, el niñito tiene el cabello largo, le hago vestir tal vez con una ropa unisex y no se determinaría quién es el varoncito y quién es la mujercita. Sin embargo, a partir de los 10, 11, 12, 13 años, ya hay características muy marcadas en las cuales puede definir quién es varón y quién es mujer. Eso se debe a las hormonas sexuales.
y hay un cierto tipo de lípidos, los esteroides, que se encargan de ser precursores de las hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales tienen cierta función que es muy importante dentro del varón y de la mujer. Por ejemplo, la testosterona le da las características masculinas al varón. Las hormonas sexuales del varón se llaman testosterona. Entonces le produce de repente la masa corporal mayor que una mujer, la voz más gruesa, la talla más alta, de repente en algunas ocasiones los vellos en el pecho, la barba, los vellos púbicos. Eso se debe a la testosterona. Sin embargo, en una mujer también tenemos hormonas que vienen a ser el estrógeno y la progesterona. El estrógeno nos da pues las características femeninas que nosotros tenemos, las caderas más anchas, el crecimiento de los bustos, los vellos púbicos, la voz más delgada, entonces menos masa muscular de repente. Entonces, este estrógeno va a ir aumentando desde la pubertad, empieza con la menarquía, la primera menstruación va aumentando y poco a poco desciende. Y cuando desciende, con la menopausia. Entonces, les había hablado también acerca de otra hormona, que es la progesterona. Pues la progesterona solo está activa cuando la mujer está embarazada. Entonces, cuando la mamá, la joven, va a tener un bebé, ahí actúa su progesterona, que le va a dar órdenes a su cuerpo para que pueda prepararse y pueda recibir el desarrollo embrionario y posteriormente el nacimiento de este bebé. Entonces, chicos, recordemos que hay dos hormonas sexuales en la mujer, el estrógeno y la progesterona, pero progesterona solo cuando está embarazada. En cambio, la testosterona sí está presente en los varones. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a pasar a, chicos, si tuvieran ustedes alguna duda, ya sea de esta diapositiva o de las anteriores, no se olviden anotarlo en su cuaderno y preguntármelo en el momento de la interacción. Ahí van a ustedes poder despejar sus dudas y yo también voy a explayarme un poquito más acerca de las funciones de los lípidos. Vamos a ver a la función electroaislante. La función electroaislante, pues, lo da la mielina dentro de la neurona. La mielina es un lípido que está presente y forma, miren, estas vainas. Estas son vainas de mielina, las forman y ayuda, pues, a que los impulsos nerviosos viajen a gran velocidad. Entonces, con vaina de mielina aumenta la transmisión del impulso nervioso, viaja a una velocidad increíble. Pero sin mielina, el impulso nervioso viajaría pues lento, pum, 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 poco a poco. Y eso no nos conviene, porque, un ejemplo, nos golpeamos y ese impulso nervioso viaja a mayor velocidad por la vaina de mielina, regresa inmediatamente y sentimos dolor. En cambio, sin vaina de mielina, pues nos golpeáramos y viajaría el impulso nervioso lentamente, lento, lento, y después de 2, 3 horas recién sentiríamos ahí el dolor. Sería algo bastante incómodo. Entonces, esa es la función electroaislante. Gracias. ¿Cómo se llama el lípido? El lípido se llama mielina. Las vainas de mielina son estas estructuras, ¿ya? Formadas por mielina, obviamente. Vamos a ir a la función protectora. Los lípidos, así como, las proteínas, vamos a ver, tienen una función protectora. Nos protegen, a nosotros no, sino a seres vivos como las plantas. Por ejemplo, aquí tenemos a una hoja. Esta hoja tiene un lípido denominado cutina en el exterior, entonces una capa cuticular que permite, es un tipo de cera que permite que el vapor de agua no salga de manera excesiva en tiempo de calor. Entonces le va a proteger a la hoja. Si tú agarras, por ejemplo, una hoja de pacay, lo metes al agua y lo sacas, vas a ver que inmediatamente no logra mojarse, porque ahí está presente la cutina. Lo mismo ocurre con la lana de algunos animales, como el ejemplo de la oveja. La oveja tiene una lana que alrededor de la lana, en la composición de la lana, tiene una cera. Y esta cera le permite ser una protección cuando llueve. Entonces, tú agarras un pedazo de lana, mójalo y no se va a mojar porque está presente una cera llamada lanolina. Bien, muchachos, pasamos a los componentes de un lípido. ¿De qué está formado un lípido? Pues un lípido está formado por un ácido graso y un alcohol. Entonces, lo normal es que un lípido esté formado de esa forma. Perdón, valga la redundancia. Los ácidos grasos están, pues, ¿qué son? Son moléculas formadas por cadenas de carbono. Presentan un grupo carboxilo. El grupo carboxilo es el COH.
Los ácidos grasos, a su vez, se van a dividir en ácidos grasos saturados y en ácidos grasos insaturados. ¿Cuál es la diferencia? Los ácidos grasos saturados vienen a ser grasa en estado sólido. Todo lo que es ácido graso va a tener esta forma, serruchito. Ambos. La diferencia es que los ácidos grasos saturados son grasas o ácidos grasos de un solo enlace. Fíjense, tiene enlace simple. En cambio, los ácidos grasos insaturados tienen enlaces dobles o enlaces triples. Los ácidos grasos saturados se presentan en estado sólido, como la manteca, la grasa animal, la margarina. En cambio, los ácidos grasos insaturados se presentan en estado líquido. Por ejemplo, están los aceites vegetales, están los aceites de frutos secos. Entonces, otro ejemplo, la palta. La palta, ¿qué tipo de ácido graso tendrá? ¿Saturado o insaturado? Eso me lo van a mencionar en el momento de la interacción. ¿Ya, chicos? Es una tareita pendiente, es un examen oral chiquito que les estoy dando. Entonces, chicos, recordemos que los ácidos grasos saturados tienen enlaces simples y los ácidos grasos insaturados enlaces dobles o triples. ¿Cuál es más difícil de perder dentro de nuestro organismo? Y los más dañinos, a su vez, más difíciles de perder y más dañinos son los ácidos grasos saturados. Mientras que los insaturados vienen a ser pues prácticamente benéficos para nuestro organismo y le aportan, le dan mayor utilidad a nuestro organismo, son muy saludables. Entonces, por ejemplo, los frutos secos, el maní, la pecana, las almendras, o aceites vegetales como el aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de soya. Entonces, siempre se nos recomienda, ¿no? Consuman este aceite vegetal, no aceite animal, porque se acumula y recordemos que los lípidos son dañinos siempre y cuando estén en nuestro torrente sanguíneo y a altos niveles. Los triglicéridos, cuando se presentan en nuestro torrente sanguíneo con altos niveles, son muy malos, al igual que el colesterol. El colesterol, pues, hace que nuestras vías sanguíneas, nuestras arterias, nuestras venas, comiencen a taponearse por la cantidad de grasa que hay. Y eso es muy malo para nuestra salud. Entonces, chicos, recordemos que los ácidos grasos son más difíciles de eliminar, en cambio los ácidos grasos insaturados no. ¿Cuál debemos consumir? Obviamente los insaturados. Los saturados, evitarlo. Entonces, si a mí me gusta, pero es el pellejo del chancho, es rico, sí, pero recuerda de que eso va a quedarse más tiempo en tu organismo. O si hay grasas como manteca o margarina, se van a quedar más tiempo en tu organismo. Entonces, los que tienen ácidos grasos saturados lo eliminan de forma más compleja porque son enlaces simples que están muy, muy adheridos. Y para eliminar esto se necesita ejercicio físico, ya no una simple dieta. Vamos a ver a los tipos de alcohol. Recordemos que la unión de ácidos grasos más alcohol forma un lípido. Los lípidos siempre van a estar acompañados con un tipo de alcohol que puede ser glicerol, que puede ser miricilo o puede ser el esfingol. El miricilo viene a ser un alcohol presente en la cera de las abejas. Entonces, las abejas producen pues su panal, que está hecho de una cera, y esa cera contiene miricilo. Vamos a ir a la clasificación. Los lípidos se van a clasificar de la siguiente manera. Vamos a ver lípidos simples formados por ácidos grasos más alcohol. El ejemplo de ellos viene a ser los triglicéridos. Entonces, cuando hay altos niveles de triglicéridos se coloca de esta forma, así. Y los triglicéridos son 1, 2, 3 ácidos grasos más un alcohol. Este alcohol de acá llamado glicerol. Ese es un triglicérido. 3 de 3 ácidos grasos, glicéridos de glicerol, que es el alcohol. Esta es su estructura. Vamos a ir a los lípidos complejos. Los lípidos complejos están formados por ácidos grasos, por alcohol y por un compuesto adicional. Por ejemplo, acá tenemos pues un fosfolípido. Estos son los fosfolípidos, son lípidos, estos son ácidos grasos. Obviamente les dije todo lo de serruchito son ácidos grasos, están formados por un ácido graso. Entonces, aquí en la cabeza, esta cabeza pues es otro compuesto, no es solamente un alcohol, es un grupo fosfato. Entonces, como está adicionado un grupo fosfato, se le llama fosfolípido. Entonces, es un fosfolípido. ¿Presente dónde? En la membrana celular. Los fosfolípidos tienen cabeza hidrófila y una cola hidrófoba. La cabeza se adhiere al agua, le puede juntarse con el agua, en cambio, la cola rechaza el agua. Entonces, muchachos,
por el alcohol con los ácidos grasos acá, ¿por qué enlaces se unen? Por el enlace éster. Recordemos eso. ¿Ya? Entonces, ejemplo de lípidos simples, triglicéridos. Ejemplo de lípidos complejos, fosfolípidos. Vamos a ir a los lípidos derivados. Los lípidos derivados se llaman así porque están formados por otros compuestos que no son ácidos grasos ni alcohol. ¿Cómo se llama este compuesto? Se le conoce con el nombre de, mire, bien chiquito su nombre, ¿verdad? El ciclopentano peridrofenandreno. Repítelo tú cuando veas el video. Ciclopentano peridrofenandreno. Cada vez más rápido, uno más. Ciclopentano peridrofenandreno. Entonces, tiene esta estructura. Es un compuesto que tiene esta estructura, un compuesto químico. El ciclopentano peridrofenandreno. Muy bien. ¿Y por qué y dónde están presentes estos ciclopentano peridrofenandreno? En los esteroides. Y un ejemplo de los esteroides es el colesterol. Y el colesterol, ¿por qué es bueno, Miss? Yo tengo entendido de que el colesterol es malo, yo no debo consumir colesterol porque a mí me va a hacer daño. Sí, pero si no consumieras colesterol, pues no tendrías tus hormonas sexuales, no tendrías vitamina D ni ácidos biliares. Entonces, el colesterol es precursor de las hormonas sexuales. Gracias al colesterol se van a formar las hormonas sexuales que yo les había mencionado. Gracias al colesterol también se da la formación de la vitamina D, que es muy buena para la piel, y la formación de los ácidos biliares. Entonces recordemos que los lípidos no son tan malos como creíamos, sino que tienen funciones muy importantes dentro de nuestro cuerpo caribeño. ¿Está bien? Vamos a pasar, antes de pasar a las proteínas, si tuvieran alguna duda, no se olviden, una vez más, vamos a interactuar por vía Zoom y ahí me lo hacen saber las dudas. Bien, vamos a pasar a las proteínas. Las proteínas, pues, ya no son moléculas ternarias, son moléculas cuaternarias, porque están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Una característica de estas proteínas es que tienen elevado peso molecular. Al igual que los lípidos, las proteínas tienen una unidad monomérica o un monómero, una parte más pequeña, llamada aminoácido. ¿Y cuál es su enlace? El enlace es el peptídico. Se unen a través del enlace peptídico. Chicos, las proteínas podemos encontrarlo pues en alimentos de origen animal, en las carnes, en la leche, en el huevo, como podemos observar en estos cereales, vamos a encontrar proteínas. Entonces las proteínas vienen a ser de todos los compuestos orgánicos, las proteínas son aquellas moléculas que están en mayor cantidad. Entonces, si nosotros nos vemos en nuestro espejo de cuerpo entero y desnudo, todo lo que observamos al frente van a ser proteínas. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Vamos a ver a continuación por qué. Las proteínas tienen más funciones que los glúcidos y los lípidos. Recordemos que los glúcidos tenían solo 3 funciones, los lípidos pues tenían 6 funciones, un poquito más, y las proteínas tienen más. Vamos a ver cuáles son. Las proteínas pues tienen función energética, aportan 4,3 kilocalorías por gramo, pero hay una diferencia. Es la tercera fuente de energía. ¿Qué significa esto? Recordemos que lo primero que nuestro cuerpo utilizaba eran los glúcidos o los carbohidratos. Cuando ya no habían glúcidos o carbohidratos, prácticamente utilizaba nuestro organismo los lípidos. Pero ¿qué pasaría si nuestro organismo ya no tiene lípidos? Se han acabado los lípidos. ¿Nos moriríamos? La respuesta es no, porque todavía tenemos una tercera fuente de energía que vienen a ser las proteínas. Están presentes en nuestros músculos. Entonces, por ahí, si vamos a poner un caso hipotético, tal vez nos perdemos en la jungla, ¿ya? O un lugar desértico, un desierto, perdón, ¿ya? No vamos a tener, tenemos un poco de agua, no tenemos comida, vamos a pasar 1, 2, 3, 4 días. Al primer día, nuestros carbohidratos se van a acabar. Segundo y tercer día, nuestro organismo, como ya no hay carbohidratos, va a pasar a utilizar los lípidos. Ya los lípidos no hay suficiente, vamos a empezar a bajar de peso, obviamente, y nuestro organismo acude a nuestros músculos. Y ya nuestros músculos van a empezar a disminuir. La masa muscular va a disminuir porque ya de esta tercera fuente de energía se está utilizando. Entonces, este es un claro ejemplo con los niños de África. Ellos
hace muchos años atrás, África era un país muy pobre, tal vez ahora también, no estoy tan segura. Sin embargo, se clasificaba o se veía a un niñito con desnutrición crónica, a un niñito de África, ¿no? Ese era el ejemplo. Entonces, ¿por qué le denominaban así? Porque estos niños ya usaban su tercera fuente de energía. Prácticamente solo eran hueso y su piel, nada más. Y ya no había músculos porque como el hambre era bastante, era muy notable, ya no había comida, su organismo acudía a la tercera fuente de energías. Ya no había masa muscular. Entonces, nuestras proteínas aportan 4,3 kilocalorías, pero son la tercera fuente de energía. Vamos a ir a la función estructural. Las proteínas forman estructuras como cuáles, como el colágeno, como la queratina. El colágeno está presente en la piel, en los labios, le da una textura bastante suave. Si nuestro colágeno no está, también está en los huesos. Si no es suficiente, pues nuestra piel va a estar cuarteada, nuestros labios van a resecarse y cuando uno se rompe de repente un hueso, le recomiendan consumir bastante colágeno. ¿Dónde encontramos colágeno? En la gelatina de pata. En la patita de pollo también está presente. Entonces, consumiendo esto, vamos a hacer de que nuestra piel esté muy suave. La queratina es otro tipo de proteínas estructurales presente en el cabello, pero no solamente está en el cabello, está en las uñas también. Entonces, recuerden que hay shampoos que ofrecen tratamientos con queratina. ¿Por qué? Porque forma parte del cabello, hace que el cabello crezca largo, suave y maneja. Y la queratina también no es solamente está presente en el cabello, sino también en las uñas y en los cuernos. Entonces, si por ahí alguien está adornado, alguien le han puesto cuernos, entonces recuerden de que esos cuernos, así como del reno, de Rodolfo el reno, vienen a ser queratina. ¿Ya, chicos? Vamos a ir por acá. La función de reserva de las proteínas. Tienen una función en la cual almacenan proteínas como la ovoalbúmina presente en el huevo. Ahí están. Y nosotros consumimos mismo ovoalbúmina, claro, cuando consumimos huevito. ¿Ya? Vamos a ir a la función contráctil. Nuestros músculos tienen dos proteínas llamadas actina y miosina que le permiten contraer y relajar los músculos. Entonces nosotros no podríamos de repente estirar, contraer, relajar nuestros músculos o hacer movimientos si no hubiera la presencia de estas dos proteínas, de la actina y de la miosina. ¿Ya, muchachos? Bien. Vamos a pasar a otras funciones, a la función de defensa. Están los anticuerpos que vienen a ser proteínas, tienen composición proteica. ¿Qué significa? Aquí tenemos, por ejemplo, una bacteria y aquí tenemos, pues, una bacteria con un antígeno. ¿Qué son los antígenos? O vienen a ser anticuerpos unidos a antígenos. Estas estructuras en forma de Y lo han atrapado a la bacteria y no le permite moverse, lo inmovilizan. Y luego viene un macrófago, una especie de Pac-Man y ¡puc! Se lo come. Entonces, los anticuerpos actúan así, bloquean a las bacterias, a los microorganismos, hasta que venga un macrófago dispuesto a fagocitar. Entonces, son derivados de los glóbulos blancos, ¿ya? Vamos a ver también la función hormonal. Está pues la función en la cual presenta la insulina. La insulina es un tipo de proteína y en realidad es una hormona que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Esta insulina, pues, nosotros lo producimos naturalmente, el páncreas lo produce, y cuando consumimos demasiado azúcar, demasiado alimento que contiene azúcar, va a regular y va a hacer de que esta glucosa se mantenga en niveles adecuados. Sin embargo, las personas con diabetes no producen esta insulina, y pues es por eso que comúnmente se les dice, ¿no?, que la sangre se les ha endulzado. Pues, tienen altos niveles de azúcares en la sangre. Y para que eso no ocurra, porque eso es muy dañino, se aplican insulina. Y esa es la función hormonal de la insulina, regular los niveles de azúcar en nuestra sangre. Bien, chicos, vamos a pasar a la función transportadora. Existen proteínas como la hemoglobina, la hemocianina, la mioglobina, que tienen función de transportar algo. Por ejemplo, la hemoglobina, junto con el hierro es un elemento químico, permite transportar oxígeno en los vertebrados. Nosotros tenemos hemoglobina, sí, y en el glóbulo rojo presenta esta estructura que es una proteína, es una hemoglobina. Y prácticamente va a transportar el oxígeno a cada una de nuestras células. Y tiene hierro.
y la deficiencia de hierro pues daba anemia, ¿no? Bien, no solamente está presente pues el hierro, el cobre también está presente, pero no en la hemoglobina, sino en la hemocianina, que viene a ser también como un líquido que circula en el cuerpo de los invertebrados, como en el caso de los crustáceos, del cangrejo, va a circular y va a permitir llevarle también el oxígeno. Pero tiene cobre, es por eso que le da otro color, azul verdoso, medio amarillento, lo cual cuando nosotros aplastamos un insecto vemos, ¿no? Una especie de líquido de esos colores, medio amarillento, medio verdoso incluso, que es producto del cobre. En cambio nosotros tenemos la sangre de color roja, que también es producto del hierro, le da la coloración roja, y la hemoglobina también. Vamos a ir a la mioglobina. La mioglobina transporta oxígeno, ¿pero dónde? En los músculos, y es una proteína transportadora de oxígeno en los músculos. Bien, chicos, pasamos a la función biocatalizadora. Esta función biocatalizadora, ¿a qué se refiere? A que aceleran, hay proteínas que aceleran las reacciones químicas en nuestro organismo. Por ejemplo, cuando nosotros masticamos un pan, mordemos un pan, incorporamos dentro de nuestra cavidad bucal, estamos masticando con nuestros dientes y se mezcla junto con la saliva. ¿Por qué? Porque la saliva tiene una enzima que se llama amilasa y va a ayudar a que se degrade más rápido este almidón. El almidón está presente en el pan, este pancito, se degrada. Entonces, ¿cómo funciona una enzima? Miren, aquí está una enzima entre el sustrato, aquí la enzima lo vuelve complejo enzima-sustrato y salen los productos. Entonces, así de esta forma aceleran las reacciones químicas en todo nuestro organismo. Sin las enzimas, pues demoraría el metabolismo, tardaría mucho más. Y cuando a ustedes les pregunten qué es una enzima, ¿qué me van a responder? Que es un tipo de proteína. Catalizadora, aceleran las reacciones químicas. Bien, chicos, vamos a pasar acá. Habíamos dicho que la unidad monomérica, la parte más pequeña, el monómero de una proteína era un aminoácido. Eso es correcto. Sin embargo, ¿cuál es la estructura de un aminoácido? Viene a ser esto, chicos. Esto. Un aminoácido está formado por un carbono central y recordemos que el carbono tiene una característica, es tetravalente, que significa que va a estar enlazado por 4 lados. Entonces, acá, ¿cómo se enlaza este carbono central? Se enlaza con un grupo amino, aquí está el grupo amino, se enlaza con un grupo carboxilo, aquí está el grupo carboxilo, COOH, se enlaza con un radical, con un R, puede ser otro tipo de, por ejemplo, de biomolécula, y tiene por arriba un A, este átomo de hidrógeno. Entonces, esta viene a ser la estructura de un aminoácido. Y si hemos visto el grupo carboxilo en los ácidos grasos, por supuesto, ahí también están presentes. Entonces, cada vez se ponen más complejas las biomoléculas. Hemos visto los glúcidos muy simples, hemos visto los lípidos un poco más complejos y ahora las proteínas que son mucho más complejas, por así decirlo. ¿Y cuáles son los tipos de aminoácidos? Recordemos que hay 20 aminoácidos, los cuales se clasifican en 2 grupos. Uno, aminoácidos esenciales y otro, aminoácidos no esenciales, llamados también aminoácidos, por ejemplo, que pueden ser sintetizados por el ser humano. Entonces, vamos a colocar por acá esta clasificación, chicos. Entonces, vamos a empezar. Ahora sí, chicos. Los aminoácidos vienen a ser, pues, 20. Vienen a ser esto, fenilalanina, isoleucina, leucina, lesina, metionina, etc. Entonces, todos ellos y sus abreviaturas vienen a estar presentes. Son aminoácidos, entre esenciales y no esenciales. En el momento de la interacción, yo les voy a comentar cuál es la diferencia. Pasamos a la clasificación. Por su estructura vamos a clasificar a las proteínas en proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Las proteínas primarias vienen a ser una secuencia de aminoácidos, entonces cada bolita representa un aminoácido, es una secuencia. Y la estructura secundaria, pues va a haber un plegamiento, adopta una forma helicoidal, miren, se van doblando, y estos a su vez tienen enlaces. En una estructura terciaria, dice, contiene parte de la forma helicoidal y plegada, adoptando un aspecto globular. Entonces, en la estructura terciaria ya van a ser más gruesos. Miren, tienen forma de cintas, como de unas cintas.
Y mis, las proteínas son así, sí, por supuesto que son así. Entonces, recuerden, miren acá, aquí está, esta es la hemoglobina, por ejemplo, las proteínas tienen esta forma y se parece mucho a la estructura cuaternaria, ¿verdad? Dice, formado por 2 o más polipéptidos. Entonces, las terciarias se agrupan y van a formar una estructura cuaternaria. Chicos, por hoy día vamos a tomar esta clasificación. Ustedes tienen alguna duda, me lo hacen saber y vamos a continuar la siguiente semana. ¿Está bien? Cuídense mucho, chicos. Esperamos vernos en la interacción con todos ustedes y hasta la próxima.